Siempre, siguiendo en la línea de videos acerca de los vectores, tenemos la multiplicación de un vector por un escalar. Para ello, vamos a ver que para un vector u y un número real r, de modo que el vector u no puede ser igual que 0 y el número r no puede ser 0, se define el producto por escalar, es decir, el vector por el escalar, para representar dilataciones o expansiones en el caso de que el valor del número real sea mayor que 1, o contracciones, es decir, se comprime el vector en el caso de que el valor del número real esté entre 0 y 1. En el mismo sentido, en el caso que el valor del número real sea positivo, es decir, mayor que 0, o en sentido contrario, en el caso que el número real sea negativo o menor que 0. Y se denota por el número real por el vector u. Así lo podemos denotar. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta notación? Si nosotros tenemos que el valor del número real o escalar, así se le conoce también, escalar, es mayor que 1, entonces el vector se va a dilatar, es decir, a expandir. Vean, tenemos el vector u. Si ese número es mayor que 1, entonces el vector se va a hacer más grande o se va a expandir o se va a dilatar. Si el valor del número escalar está entre 0 y 1, entonces lo que va a suceder es que ese vector u se va a comprimir. Vean, ese sería el vector original u y ese ya sería el nuevo vector que está siendo multiplicado por el escalar. En este caso, ese sería el vector original y ese sería el nuevo vector que al multiplicarse con el escalar se ha comprimido, o en este caso se ha contraído, pues se ha hecho más pequeño. Esas serían las condiciones. Tenemos las otras dos condiciones. Si el vector, perdón, el número escalar o el número real está entre menos 1 y 0, significa que el vector se va a comprimir y va a cambiar el sentido, ¿sí? Y en otro caso, si tenemos un valor real o un escalar menor que menos 1, ¿qué significa? Que el vector original va a cambiar el sentido y se va a dilatar. Vean, si el valor está entre menos 1, si el valor escalar está entre menos 1 y 0, el vector cambia el sentido y se comprime. Si el valor del número escalar es menor que menos 1, entonces el valor cambia el sentido, el vector, perdón, cambia el sentido y se expande o se dilata. Esas son las indicaciones de lo que sucedería, o las ideas principales de lo que sucedería si se multiplica cualquier escalar por un vector. Tomemos en cuenta que vamos a llamar escalar a un número real cualquiera menos el 0. No puede tomar valor de 0. Ahora que ya vimos las ideas principales, vamos a resolver algunas operaciones con vectores tomando en cuenta dos contenidos: la suma y resta de vectores desde la perspectiva gráfica o realizándola gráficamente, y también en este caso la multiplicación de un vector por un escalar. Tendríamos entonces, con estos vectores vamos a resolver cada una de estas operaciones. Tenemos entonces el ejemplo 1. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar el 3 por el vector b. ¿Qué va a suceder? Sencillo. Tenemos primero que copiar lo que sería el vector b. En este caso lo vamos a copiar por acá. Vamos a trasladarlo. Nos quedaría, vamos a hacer una... Ahí estaría bien. Vamos a dibujar ese vector entonces. Vamos a hacer por acá. Vamos a alinearlo.
nos quedaría, lo vamos a hacer con color negro, ese sería entonces, ese sería el vector B, ahí estaría. Bueno, ahora lo que vamos a hacer sería, como este vector B tiene que ser multiplicado por 3, ¿qué significa? Vamos a dibujar 3 veces el mismo vector. En otras palabras, nos quedaría, lo vamos a hacer a la par, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ocupar la regla, vean, es importante que el vector debe quedar exactamente igual. Vale. Ahí tendríamos una vez el vector, voy a cambiar de color, acá tendríamos otro segundo vector, vean, ahí estaría, y tendríamos otro vector por acá. O sea, ahí estaría. Ahora bien, ¿qué sucedió por acá? Pues prácticamente tenemos 3 vectores. Claro está que los 3 vectores son lo mismo. Ahora bien, ¿qué va a suceder cuando tengamos 3 por el vector B? Prácticamente tendríamos 3 veces el mismo vector ubicado de esta manera. Exactamente de esta manera. Entonces, no vamos a hacer algo como esto, sino que lo que vamos a hacer es dejar un solo vector. Entonces, un solo vector nos quedaría algo como esto. Nos quedaría algo así. Voy a utilizar este color. Tendríamos entonces, este sería el vector resultante. A ese vector nosotros le llamaremos lo que sería el vector 3b. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer o lo que tendríamos que hacer, podemos borrar esto, no hay ningún problema. Porque como les decía, esto lo hicimos como guía. Ahora sí, podemos mover este vector por ahí. Ahora, vean, prácticamente este vector al multiplicarlo por un escalar de 3 se triplica. Y en eso consiste multiplicar un escalar por un vector, que prácticamente en este caso el vector se expandió o se dilató. ¿Por qué? Recordemos la idea que era que el valor R al ser mayor que 1, en este caso el vector se iba a dilatar o a expandir y también iba a mantener su sentido. Las ideas que vimos al inicio. Continuando con el ejemplo 2, tenemos entonces que resolver la operación de un escalar por un vector. En este caso sería un medio por el vector u. El vector u sería este que tenemos acá. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Primero, dibujar lo que sería el vector u. Vamos a trazar el vector u. Nos quedaría aproximadamente algo como esto. Ese sería el vector u. Ahí lo tenemos, vector u. Ahora, recordemos que cuando tenemos una fracción multiplicando por un valor, por ejemplo, si tuviéramos un medio multiplicado por 10, ¿qué es lo que en realidad nos están pidiendo? Nos están pidiendo la mitad de 10. En este caso, la mitad de 10 sería 5. O si tuviéramos un tercio multiplicado por 9, que es lo que en realidad nos están pidiendo. Nos están pidiendo la tercera parte de 9. Y la tercera parte de 9 sería, en este caso, 3. Y así sucesivamente. Si tenemos un cuarto,
multiplicado por 16, lo que nos están pidiendo es la cuarta parte de 16. La cuarta parte de 16 sería en este caso 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando aparece el 1 medio multiplicando a un vector, lo que nos están pidiendo en sí sería la mitad de ese vector, o independientemente de la fracción que sea, porque no necesariamente un cuarto. Si tenemos 3 cuartos por 16, lo que nos están pidiendo es los 3 cuartos de 16. ¿Y cuáles serían los 3 cuartos de 16? Sería 12. Entonces, prácticamente cuando se multiplica una fracción, y esto es importante, tiene que ser una fracción, en este caso, propia. Recordemos que las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. Entonces, siempre que multipliquemos una fracción propia por un valor, o en este caso por un vector, lo que nos están pidiendo es la proporción de esa fracción. En este caso, si multiplicamos un medio por el vector u, lo que nos están pidiendo es la mitad de ese vector. Y en este caso, si determináramos la mitad de este vector, tendríamos algo como lo siguiente. La mitad de ese vector prácticamente estaría de esta manera. Ahí estaría la mitad de ese vector. Vean. Entonces, ahí tendríamos la mitad del vector, sería el nuevo vector. Y en este caso, este vector resultante sería un medio del vector u. O en otras palabras, este nuevo vector sería la mitad del vector u que teníamos originalmente. Si nos hubieran pedido, por así decirlo, un tercio de este vector, entonces tendríamos que haber calculado una tercera parte de este vector, o lo podemos hacer. Imagínense que nos piden, vamos a agregar un tercio de u. Entonces vamos a calcular por acá lo que sería un tercio. Vamos a dar un zoom. Vamos a ver, aproximadamente, eso no se puede hacer exacto. Digamos que un tercio estaría aproximadamente por ahí. Ahí tenemos un tercio, entonces vean, ahí estaría, lo movemos. Y ese segmento sería para nosotros un tercio del vector u. Así lo podríamos identificar. Entonces, siempre que nos pidan, siempre que nos estén pidiendo la multiplicación de un escalar por un vector y ese escalar es una fracción propia, entonces lo que nos están pidiendo es algo como les decía. Si es un medio por u, la mitad del vector u original que teníamos acá. Si es un tercio por el vector u, sería una tercera parte del vector u. Y como vieron, lo saqué aproximadamente de ese vector. Es decir, 3 vectores de S me complementan al vector u. 2 vectores de S me complementan a ese vector y lo podemos demostrar. Si copiamos en este caso y pegamos, vean, aquí tendríamos otro vector y ahí prácticamente complementaría a este vector. Vamos a mover este para que vean el caso. Vamos a copiar y vamos a pegar el mismo vector. Ahí tendríamos uno. Acá tendríamos el otro. Vean. Prácticamente 3
de estos vectores pequeños me complementan a uno de esos y dos de estos me complementarían a uno. Entonces, eso implica tener un escalar por un vector si ese escalar es una fracción propia. En el caso de las fracciones impropias ya se vuelve un poco más complicado porque ya requiere, y ya sería más, ya no se contraería, es decir, ya no sería más pequeño el vector porque como podemos observar acá, el vector u, que sería este, se hizo más pequeño. Dependiendo a lo que nos pidieran, el vector u se fue reduciendo o se fue comprimiendo. En este caso, recordemos la condición que era acá, la que se respetaba, en donde nos decía que para que esto sucediera, el valor de R tendría que estar entre 0 y 1. Y exactamente, un medio de 0.5, está en este intervalo. Un tercio es 0.33, 33, 33 y así sucesivamente. Está dentro de este intervalo. Un cuarto es 0.25, también estaría dentro de este intervalo. Y así sucesivamente. Entonces, acá tendríamos la segunda condición, en donde si este número escalar se encuentra entre estos dos valores, entonces el vector original se va a reducir o se va a comprimir o contraer. Continuando tenemos el ejemplo 3, que sería menos 3, que en este caso es el escalar, multiplicado por el vector W. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, vamos a trabajar con este vector W. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a trasladar ese vector W a esta cuadrícula. Entonces, nos quedaría algo como lo siguiente. Lo vamos a trazar por acá. Ahí estaría para trazarlo. Vamos a trazar de color negro. Nos quedaría por ahí. Ese sería para nosotros el vector W. Ahí estaría. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Menos 3 veces el valor de W, del vector W. Fíjense que vamos a cambiar acá para que nos quede mejor la representación. Vamos a colocar aquí el vector, es el mismo prácticamente, solo lo trasladé. Y vean lo que vamos a hacer. Primero, como tiene el signo menos, ¿qué significa? Significa que este vector va a cambiar el sentido. Ya no lo vamos a tener así, sino que va a estar en sentido contrario. Entonces, en sentido contrario, nos quedaría algo como lo siguiente. En sentido contrario, nos quedaría algo como esto. Y este para nosotros sería menos el vector W. Ese sería el vector W, ese que tenemos acá, y este sería menos el vector W. Entonces ahora este vector, como se multiplica por 3, se va a triplicar. Es decir, tendríamos 3 vectores como este. Voy a copiar. Vamos a pegar por acá. Sería el segundo. Y vamos a pegar uno más. Ese sería el tercero. Algo como eso. Vean, ahora esos 3 vectores ya serían menos 3 W. Lo único que no lo vamos a dejar de esta manera, sino que deberíamos trazar un solo vector. Entonces, un solo vector nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría algo como lo siguiente.
como esto. Por ahí estaría el vector. Este vector sí ya sería el que se conforma de menos 3 W. Vamos a borrar esto. Y eso también porque solo lo utilizamos como guía. Pero prácticamente, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que al estar multiplicado por un número negativo, primero ya iba a cambiar el sentido, ya no iba a señalar en este sentido, sino que en sentido contrario. Y como el escalar es 3, entonces este vector se triplica y bueno, prácticamente se expande o se dilata, cualquiera de las dos palabras se expande, pero 3 veces el vector que teníamos al inicio y se encuentra en sentido contrario porque el escalar por el que estamos multiplicando es negativo. Como se fijaron, primero cambiamos el sentido y después triplicamos el vector. Es decir, que el signo menos lo que va a significar es que va en sentido contrario. Vean, el vector original va en este sentido y el vector que se multiplicó por el escalar negativo va en sentido contrario. La condición que se cumple acá es que el escalar tendría que ser, en este caso, menor que menos 1. Vean, siempre que multipliquemos a un vector por un escalar menor que menos 1, va a suceder esto. El vector va a cambiar el sentido en sentido opuesto y se va a expandir de esta manera. Continuando tenemos el ejemplo 4. Ahora vamos a resolver toda esta operación, que sería suma y resta combinado, y aparte de eso también tendríamos la multiplicación por un escalar. Veamos cómo nos quedaría. Vamos a sumar el vector A más 3 veces el vector B menos 2 veces el vector C. Veamos cómo quedaría. Primero vamos a trazar lo que sería el vector A. El vector A sería este, lo vamos a trazar por acá. Vamos a utilizar la regla. Vamos a empezar por acá. Sería algo como esto. Son 3. Todavía podemos. Ahí. Vamos a trazar el vector A entonces. Pasamos un poco. Ahí estaría. Vamos a trazar la flecha que nos indica que es un vector y en este caso tendríamos el vector A. Ahora vamos a colocar 3 veces el vector B. Nos quedaría, o 3 veces el vector B, 3 veces un vector como este. Vean, creo que vamos a tener que movernos un poco hacia abajo. Hacia acá. Lo vamos a colocar. Bueno, ahora vamos a trazar, como tenemos 3b, sería 3 veces ese vector b. Entonces nos quedaría algo como lo siguiente. Vamos a utilizar la regla nuevamente. Por ahí tendríamos el vector b, lo vamos a colocar acá. Ahí estaría una vez, 2 veces y 3 veces. Ahí tendríamos el vector 3
B. Ahora bien, como podemos observar, acá tendríamos que trazar lo que sería el vector C, y el vector C se tendría que trazar en este sentido, es decir, hacia acá. Lo único que como tenemos menos, eso significa que de este punto sería en sentido contrario, es decir, ya no en este sentido, vean, lo voy a hacer hacia mano alzada, ahí tendría que quedarnos en este sentido aproximadamente, ese sería el vector C, pero como nos están diciendo menos 2 veces el vector C, entonces este menos cambia el sentido, ya no sería en este sentido, sino que en sentido contrario. Lo vamos a trazar entonces en sentido contrario, pero sí vamos a utilizar la regla. En sentido contrario nos quedaría algo como esto. Ahí estaría una vez, pero como tiene que ser 2 veces, terminaría hasta acá. Sería 2 veces en sentido contrario. Exactamente por acá estaría todo este vector. Vean, aquí tenemos entonces menos 2 veces el vector C. Eso sería menos 2 el vector C. Y eso sería un nuevo vector. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría el vector resultante? El vector resultante sería desde este punto hasta el punto final del último vector, que sería este de acá. Entonces, vamos a trazar una regla, ese vector resultante, uniendo esos dos puntos. Y nos quedaría algo como esto. Vamos. Vean, algo como ello. Ese sería el vector resultante. Y este vector resultante sería para nosotros el vector A más 3 veces el vector B menos 2 veces el vector C. Todo eso sería el vector resultante. Y esas son las operaciones que podemos resolver con vectores utilizando la gráfica de un vector o por el método gráfico